Buenas noches. Agradecido a los que me han precedido, tanto en los saludos como al padre Carlos Gali. Sin duda, la sinodalidad, que es un espíritu, se concretiza en algunas estructuras y en algunas ya existen, como lo acaba de decir Rafael. Aquí en Venezuela hemos hecho el Concilio Plenario de Venezuela. Yo quisiera entonces hablar sobre esta experiencia como una buena práctica, porque realmente ha sido así. Voy a compartir entonces con ustedes esta experiencia que tuve como secretario general del Concilio Plenario de Venezuela en el tiempo que duró. Me han pedido que comparta la experiencia que hemos tenido en nuestro Concilio Plenario de Venezuela, que ha sido una gran experiencia sinodal. Agradezco a los organizadores de este seminario, precisamente porque podemos dar a conocer y valorar un camino que ha recorrido la Iglesia en Venezuela. Las palabras sínodo y concilio fueron utilizadas indistintamente a lo largo de la historia hasta el Vaticano II. El Código de Derecho Canónico del 83, sin embargo, distingue ambas categorías. Los concilios, los particulares, que pueden ser plenarios o provinciales, y los concilios ecuménicos, por una parte, y por la otra, los sínodos, sínodo de los obispos y sínodo diocesanos. Su distinción radica en su carácter propositivo que tienen los sínodos. Terminan en proposiciones, propuestas, a ser presentadas al Papa o al obispo para su recepción o promulgación. En los sínodos hay siempre una autoridad personal que finalmente decide qué es lo que se acepta. Los concilios, al ser reunión de varios obispos con autoridad y carisma propio, son deliberativos. Sus cánones o normativas, después del recoñicio, el reconocimiento del Papa, son vinculantes. Los concilios exigen un camino sinodal, que se refiere a la corresponsabilidad y a la participación del pueblo de Dios en la vida y la misión de la Iglesia. La sinodalidad es un espíritu, es expresión de esa eclesiología de comunión y se manifiesta en todas las instancias de participación de la Iglesia: parroquias, zonas pastorales, diócesis, provincias eclesiásticas y regiones, hasta llegar a la Iglesia universal. Se trata, por lo tanto, de la participación del pueblo de Dios en procesos de discernimiento y decisión. Los concilios son expresión de una comunión colegial entre los obispos. Y su ámbito de competencia es sumamente amplio, pues incluye la doctrina, la disciplina y la pastoral. En los concilios, la sinodalidad no se reduce a caminar juntos, sino que se llega a decisiones compartidas. En el caso de un concilio plenario nacional, la competencia abarca a todas las circunscripciones eclesiásticas de un país. De aquí su gran importancia. Los concilios plenarios, por lo tanto, son un gran acontecimiento en la vida de la Iglesia. Mientras los concilios provinciales se remiten a una antigua organización eclesial, el arzobispado, la Iglesia metropolitana, la provincia se llama hoy, los concilios plenarios son más recientes y comprenden a los obispos de varias provincias eclesiásticas de un país o de un grupo de países, donde es importante una coordinación pastoral. En el caso del concilio plenario, el territorio es el mismo de la conferencia episcopal. Sin embargo, ha habido pocos concilios plenarios nacionales. Podríamos hablar el de Brasil, Chile, Argentina, Filipinas, Ecuador, antes
del Concilio Vaticano II. Y después uno en Filipinas, en Dominicana, uno en Tailandia, el de Venezuela, y en Australia ha habido 4 y se está preparando próximamente para inaugurar el 5º Concilio Plenario de Australia. Lo peculiar en un concilio plenario es su carácter legislativo. Por lo tanto, una obligación vinculante de sus decretos. ¿Esto por qué? Porque ninguna diócesis es una realidad cerrada y aislada, sino que está en relación con otras diócesis, especialmente las cercanas. La globalización nos hace que estemos cerca unos de otros, que las informaciones sean conocidas. Y esta realidad interpela a la Iglesia. Es cada vez más urgente que los obispos de diócesis cercanas promuevan una auténtica pastoral de conjunto, sea a nivel provincial, pero también a nivel nacional, lo que requiere llegar a consenso sobre criterios y sobre modelos de acción. Por supuesto que hay que respetar la autoridad personal de cada obispo. Sin embargo, es importante contar con decisiones que permitan que la comunión se realice en la acción pastoral. La fuerza que ha tomado las conferencias episcopales después del Vaticano II nos llevan a una reflexión y profundización de su valor teológico, más allá de las finalidades prácticas de una simple eficiencia pastoral. Por eso que una tarea primordial será la tematización de esta dialéctica entre la autoridad personal de cada obispo y el ejercicio colectivo de la autoridad a través de las conferencias episcopales. Sin embargo, hay que decir que el concilio plenario sigue siendo un instrumento canónico que permite integrar ambas dimensiones. De aquí su importancia teologal. ¿Cuáles fueron las motivaciones para celebrar un concilio plenario en Venezuela? Fueron 2 esencialmente. En 1998 se celebraban los 500 años de la llegada de la fe a Venezuela y nos preparamos también para el gran jubileo del año 2000 de la encarnación del Señor. Se había celebrado también el Sínodo sobre las Américas en 1997 y 2 años después el Papa pudo publicar, Papa Juan Pablo II, la exhortación Ecclesia in America. Por lo tanto, pues había un ambiente de sínodo, de concretar esa nueva evangelización en América Latina. Sin embargo, hay que decir también que no era fácil. Se respiraba un aire de desconcierto en América Latina, reinaba el desasosiego, una incertidumbre pastoral, proveniente del así llamado síndrome Santo Domingo, que corroía la esperanza y la inculturación, justamente promovida por la conferencia del CELAN de 1992. Corrían aires de centralismo vaticano, de sospechas y acechanzas paralizantes. En medio de ese contexto eclesial, los obispos venezolanos decidieron realizar un concilio plenario para celebrar esos 2 acontecimientos. No se quería reducir a jubileos, a celebraciones festivas, pasajeras y efímeras. Se quería una renovación pastoral a largo alcance. Las consultas que se hicieron en los dicasterios de la Curia Romana aconsejaron que el concilio no abordara temas teológicos ni morales, sino solo pastorales. Esta postura revelaba una concepción más bien pobre de la pastoral, como si esta fuera solo aplicación pasiva y no exigiera una hermenéutica bíblica, teológica, social, y no condujera a una proyección moral, personal, comunitaria y social. En todo caso, nuestro concilio tuvo 3 fases. La antepreparatoria, que duró 2 años, la preparatoria, que duró otros 2 años, la celebrativa, que duró 6 años, y de ahí adelante iniciamos en el postconcilio la fase de aplicación. Por lo tanto, hay que decir que fueron 10 años de proceso conciliar, de aprendizaje sinodal, de experiencias espirituales, cuyo significado queremos compartir. ¿Qué experiencias vivimos en el concilio? Varias experiencias sinodales, entre ellas la de ser una iglesia católica. La iglesia católica es tal porque es una asamblea de todos.
En las 6 sesiones que duraron el concilio, tomamos parte muchos sujetos. En la primera sesión, el 19% eran obispos, el 33% sacerdotes, el 22% religiosas, el 24% eran laicos. De estos últimos, el 53% eran mujeres. Una cifra muy significativa de los laicos, habida cuenta que un concilio, en rigor canónico, es solo reunión de obispos. Por su mismo carácter plenario, estuvieron representadas todas las instancias y sectores eclesiales, obispos, sacerdotes, diocesanos y religiosos, rectores de seminarios, religiosas, movimientos apostolados seglar, laicos, asociados y no. Se trató de una asamblea plural en su composición. Entre los participantes había gente muy sencilla y popular, indígenas, pero también profesionales, médicos, abogados, comunicadores sociales, ingenieros, educadores, rectores de universidades. El concilio ha sido, en este respecto, un reflejo de la universalidad de nuestra iglesia. Personas muy diferentes, no solo por su vocación, sino también por edad, espiritualidad, mentalidad y formación. Una de las primeras cosas que tuvimos que hacer fue romper los miedos iniciales. Cuando inició el concilio, había un ambiente de temor, un cierto miedo inicial por prejuicios, rumores, inclusive desconfianza. En la primera sesión emergieron muchos temores, entre ellos el de los obispos con respecto a los sacerdotes y al revés. Progresivamente, la asamblea se fue desarrollando en un clima de gran libertad e igualdad de participación. Para algunos no estaba suficientemente demarcadas las fronteras entre el respeto a la autoridad y la libertad de expresión por parte de los miembros conciliares. Había prejuicios entre sacerdotes diocesanos y religiosos, prejuicios que provenían del desconocimiento mutuo, prejuicios entre los diferentes movimientos de apostolado, animados por carisma y espiritualidades diferentes. Formaciones y mentalidades diferentes distanciaban a unos de otros. Inicialmente aparecieron argumentos que revelaban desconfianza y una cierta hostilidad. Podríamos decir que un prejuicio que afloró fue el excesivo respeto y la diferenciación de las categorías de los sujetos, según una iglesia piramidal que pedía no superar las barreras del protocolo. Inclusive la configuración física de la asamblea en las 2 primeras sesiones revelaba estas diferencias de categorías. A partir de la tercera sesión, este miedo se rompió. Se pasó a un clima más familiar, menos artificial, propio de una iglesia comunión. Todos estábamos sentados mezclados sin que esto supusiera una falta de respeto. Algunos procesos que vivimos, ante todo, reunirnos. Proveníamos de todos los rincones del país, de distintas diócesis y vicariatos, del norte al sur, del este al oeste. El día de la llegada y de la inscripción significaba dar rostro y color a los nombres de las participantes recogidos en las listas de la secretaría. Cada nombre era una persona con una historia bien interesante, un cúmulo de experiencias familiares, sociales, eclesiales. Las reuniones plenarias, por grupos, por comisiones, mostraron una primera realidad de lo que es la iglesia, una reunión, una asamblea. Un segundo proceso fue reconocernos. Cuando llegamos, no nos conocíamos. Era imposible, de otro modo, tratándose de una asamblea tan plural. Poco a poco nos fuimos conociendo, compartiendo experiencia, identificando a cada uno, de dónde venía, qué iglesia pertenecía, qué comunidad, a qué grupo representaba, qué pensaba, qué hacía. Para quererse es necesario conocerse, abrir la persona a la persona del otro. De ahí pasamos al aceptarnos. Yo puedo conocer al otro en su diferencia y no aceptarlo, no reconocerlo. Una de las experiencias más ricas fue la de aceptar las diferencias internas. La iglesia no es ni puede ser un grupo totalmente homogéneo, gobernado por un pensamiento monolítico o hegemónico. No es un partido único. El Espíritu Santo suscita una gran multiplicidad de carismas variados para bien de la comunidad. Progresivamente nos fuimos aceptando en la diversidad. Un cuarto proceso fue el compartir. Una vez que las personas se conocen y se aceptan, es más fácil compartir. Que no consiste en imponer mi visión de las cosas, sino en escuchar en qué piensa el otro
¿Qué experiencias son más significativas en buscar la unidad en la diversidad, sabiendo que hay más cosas que nos unen que las que nos separan? El concilio fue una gran oportunidad para conocer gente de iglesia y para compartir experiencias espirituales, vivencias, historias, proyectos, esperanzas. Por último, diría que llegamos a querernos. Poco a poco, casi sin darnos cuenta, comenzamos a hacer amistades, a querernos, aún en el respeto de la diversidad. Qué imágenes tan bonitas las de las últimas sesiones, cuando el día de llegada nos encontrábamos todos juntos y podíamos entonces preguntarnos, saludarnos, abrazarnos, conversar, muestras de una gran amistad cultivada. Uno de los mejores frutos del concilio ha sido el reunirnos en el amor de Cristo como sus discípulos, que vivimos la comunión y unidos nos lanzamos a una misión que se nos ha encomendado. Otra experiencia bonita ha sido la experiencia de Dios. Vivimos el concilio como una experiencia espiritual. Nos reunió un motivo de fe. Nos propusimos ir formando una gran armonía de muchos instrumentos, tonos, notas, sonidos, en un canto único de alabanza a la Trinidad. Vivimos el encuentro como una experiencia espiritual, marcada por momentos de oración, de Eucaristía, de retiros, haciendo un discernimiento espiritual, buscando a Dios, sintiendo su espíritu y presencia, preguntándonos qué nos pide Él a las personas y a las comunidades. Hicimos también la experiencia de ser una iglesia en camino. Siempre me ha cautivado la imagen de la caravana, que permite que un grupo humano pueda atravesar el desierto, sorteando las adversidades del clima, las acechanzas de los bandidos, las amenazas de los animales. En la caravana camina mucha gente. Algunos van adelante abriendo camino. La mayoría se ubica en el centro. Otros se quedan en la retaguardia, bien porque su paso es débil, bien porque se proponen cubrir y defender, acompañar a los que caminan más lentamente o no dejar que nadie se quede atrás y se pierda. Nuestra iglesia se asemeja a una caravana. Algunos van delante marcando el paso y abriendo brechas. Otros siguen caminos abiertos. Otros van más atrás acompañando a los que no logran seguir el paso. Hay algunos que tienen ideas creativas y audaces, actitudes proféticas y gestos martiriales. En la iglesia hay de todo, pero son los profetas y los mártires los que riegan la iglesia con su voz y con su sangre, la alimentan de esperanza, haciendo ver que el horizonte final no se identifica nunca con la mediocridad de la realidad, sino que la trasciende y la impulsa. En el concilio pudimos apreciar muchos límites y defectos de nuestra iglesia, como cuando una familia se reúne, salen a relucir también los trapos sucios. Nuestra iglesia es a la vez una comunidad divina y humana. Contamos con la asistencia y la ayuda de Dios, pero somos humanos con fallas y pecados. Por eso la necesidad de una continua reforma. Hemos conocido las fortalezas, pero también muchas debilidades. Nos descubrimos como una iglesia en camino. Podríamos hablar brevemente de una metodología sinodal. El concilio comenzó con una consulta al pueblo de Dios, que tenía como finalidad auscultar y articular el sentir de la iglesia y el de la sociedad de Venezuela sobre la misma iglesia. Segundo, identificar y sistematizar la temática conciliar. La primera consulta fue muy abierta, una única pregunta. ¿Qué considera usted que debe ser tratado en el concilio para renovar la vida y la misión de la iglesia en Venezuela? Una pregunta abierta para escuchar las preocupaciones sentidas y a partir de ella identificar y sistematizar los temas conciliares. Las respuestas fueron procesadas por el Centro de Investigaciones Socioreligiosas, CISOR. Una síntesis interpretativa dejó en claro lo siguiente. Los que han respondido son miembros de la iglesia, se sienten responsables, protagonistas. Por eso cuando hablan de la iglesia dicen nosotros, se sienten sus dolientes. Afirman que se debe denunciar las injusticias, rescatar la dignidad de las personas, demostrar la opción por los pobres, evangelizar saliendo de las parroquias, haciéndose activamente presente en la realidad problemática de los hermanos. Y para ello se requiere formación de formadores en todas las dimensiones, espiritual, ética, doctrinaria y pastoral. Falta unidad de criterios. Se necesita formación para evangelizar. Los laicos piden participar en todo. Quieren formación, mucha formación. Que los animen dentro de una pastoral coherente, de conjunto. Quieren pastores, obispos, sacerdotes, religiosos, íntegros, integrados en fraternidad pastoral,
Quieren sacerdotes que prediquen con seriedad, preocupados del crecimiento de la fe, cercanos, que los visiten y entiendan. A partir de esa primera consulta se logró una organización de los contenidos. A través de distintas comisiones se fueron identificando los temas. Un paso adelante fue pasar de núcleos temáticos a núcleos problemáticos. Los temas son para estudiar en una tesis de grado en las universidades. Los problemas son para resolver. En la vida, más que temas, encontramos problemas, que son situaciones que requieren respuestas pastorales. Progresivamente se llegó al consenso que el concilio debía tratar no temas, sino núcleos problemáticos, situaciones sentidas en la iglesia que requerían una respuesta. Se optó por una línea pastoral con Cristo hacia la comunión y la solidaridad, una línea que nos hace ver la importancia del encuentro con Cristo, de construir comunión y buscar ese servicio solidario. Interesante fue que la segunda consulta se pidió que fuera hecha en asambleas parroquiales, diocesanas y provinciales, que fueran más sobre propuestas operativas. Se promovió una metodología de participación, favoreciendo la organización diocesana, promoviendo procesos de formación, buscando respuestas comunitarias más que individuales, presentando experiencias nuevas y proponiendo sugerencias. Consultar a la base fue muy importante. Se trataba de calibrar el sensus fidelium, en el sentido de los fieles. Muchas parroquias se organizaron para estudiar los temas, preparar respuestas, enviarlas a la curia y al concilio. Las diócesis organizaron asambleas diocesanas. Después también se organizaron asambleas provinciales. Sin embargo, pues hay que decir que no todo estaba claro. No todas las diócesis trabajaron de la misma manera. No todas vivieron el mismo proceso. Pero hay que decir que progresivamente creció un sentido de corresponsabilidad en la implicación y la participación. Finalmente, pues, decir que cuando nos reunimos, había mucho que aprender. Era el primer concilio que se realizaba en 500 años. Por lo tanto, no había nada cartesianamente claro y distinto. Se hizo un camino, fuimos aprendiendo a través de errores, a través de tanteos. Una iglesia en rodaje conciliar, una iglesia en búsqueda de nuevos rumbos, nuevo estilo. Eso fue bien interesante. Sentarnos a evaluar cuánto nos cuesta la evaluación. Se llegó al consenso en el reglamento que se distinguía entre el voto consultivo y el voto deliberativo. Al inicio de cada sesión se presentaban el borrador de los documentos. Todos los participantes tenían voto consultivo. Después de esta presentación se abrió una primera discusión en el aula conciliar, en los grupos de trabajo. Se presentaba la opinión y luego de las intervenciones se sometía a aprobación. Si su documento seguía en la discusión o si era remitido de nuevo a la comisión para que fuese rehecho y presentado al año siguiente. Algunos documentos fueron rechazados varias veces. En algunos casos hubo que recomponer la comisión. Pero es bien interesante que los obispos votaban solo después de haber escuchado a la asamblea. Y tanto esas votaciones iniciales de los documentos como las votaciones finales, los obispos respetaron ese sentido que había emergido en las votaciones consultivas. Bueno, eso es bien importante. Nos dice precisamente que los obispos no podían decidir en contra de toda la asamblea. Los obispos estaban dentro de la asamblea, votaban dentro de la asamblea en su voto consultivo. Y eso facilitó que casi todas las votaciones estuvieron sobre el 95% de los votos. Una auténtica experiencia de sinodalidad, de hacer camino juntos, de escucharnos. Bueno, eso nos llevó pues de alguna manera a vivir algunos procesos, a descubrir que hay mentalidades que hay que convertir. La cosa importante es la conversión. Convertir esa idea de una iglesia piramidal a una iglesia pueblo de Dios, de la pasividad a una participación corresponsable, de la desconfianza al aprecio de la diversidad, del individualismo al trabajo en equipo, de una iglesia de operativos a una cultura de la planificación, de unas provincias eclesiásticas aisladas a la participación en asambleas provinciales. Procesos que hemos iniciado, procesos que deben continuar. Las conquistas son siempre frágiles, nunca logradas de una vez para siempre. Hace falta reafirmarlas y renovarlas. Así como renovamos el credo cada domingo, hace falta también reafirmar el compromiso
de seguir adelante en este espíritu sinodal. Ya desde ahora podemos decir que tenemos algunas propuestas importantes. El concilio, yo diría que entre todas las propuestas hizo 3 que pueden ser bien novedosas. La primera es la de lograr proyectos eclesiales nacionales. Es importante que la Conferencia Episcopal y sus organismos operativos, que la Conferencia de Religiosos, que los consejos de laicos, que los organismos de iglesia como asociaciones para la educación católica o la salud, trabajen en conjunto. Importante que la iglesia reciba un nuevo impulso para que sean órganos de toda la iglesia, lugares de diálogo, de encuentro, de acompañamiento, de compromiso, de todos los católicos involucrados en cada una de las áreas. ¿Cuánto nos cuesta trabajar juntos? ¿Cuánto nos cuesta el espíritu sinodal? Por lo tanto, los distintos organismos nacionales de iglesia se les invita a elaborar proyectos que superen esas áreas estancas que podemos tener. Inclusive con la participación de otros organismos e instituciones y organizaciones de la sociedad y del Estado. Segundo, una metodología de participación. El Concilio Plenario pidió impulsar, bajo la guía de los obispos, asambleas periódicas a nivel nacional, con la participación del clero, de institutos de vida consagrada, de los laicos, y que estas asambleas nacionales de pastoral fueran precedidas por asambleas parroquiales, diocesanas y provinciales. Ya hemos realizado la primera asamblea, estamos también en el proceso de la segunda asamblea, nos tomó el COVID en este momento. Qué riqueza que una iglesia pueda pulsar su situación en una asamblea nacional de pastoral. Finalmente, un organismo, una estructura. Se creó el Consejo Asesor Nacional de Pastoral, en aras de una pastoral de conjunto, un consejo constituido por distintas personas, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, representantes de los institutos de formación, representantes de los diáconos, de los indígenas. El Consejo Asesor Nacional es algo más que una formación, para eso está el INPAS, el Instituto Nacional de Formación, que se propone la investigación y la formación. El Consejo Asesor Nacional de Pastoral es algo más. Un organismo asesor para diseñar políticas y estrategias, animar a todas las instancias eclesiales, ayudar a conseguir una auténtica pastoral de conjunto. El calificativo asesor salvaguarda la autoridad personal de cada obispo. Un organismo que se está revelando muy útil para la reflexión pastoral, para el acompañamiento de los vicarios de pastoral de cada diócesis y para elaborar proyectos nacionales compartidos por distintas instancias. Concluyo. El desafío es continuar y profundizar el espíritu y la metodología sinodal. Más allá de los textos, los documentos, el espíritu que nos interesa. Caminar juntos, construir fraternidad y amistad, vencer la tentación del individualismo, asumir la misión en comunión, llegar a decisiones consensuadas y compartidas, a un proyecto pastoral nacional. Con razón podemos afirmar que el Concilio Plenario de Venezuela ha sido una buena experiencia sinodal de reforma eclesial. Le pedimos a la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, que nos ayude a seguir en este camino, porque Dios ha estado grande con nosotros y nos ha permitido hacer una experiencia sinodal que puede ser compartida, que puede ser propuesto como una buena práctica. Ciertamente, esta experiencia ha sido una experiencia pues muy linda. El texto del Concilio Plenario es importante lo que hemos llegado, pero sobre todo ha sido el espíritu que nos ha animado y más allá de la falla, la fuerza que nos ha dado. Esto fue un proceso largo y por supuesto todavía estamos. Los cambios no se dan así inmediatamente, porque Dios respeta la historia, porque Dios respeta la libertad. Los cambios necesitan tiempo. Estamos dentro de un pueblo de Dios y por lo tanto es importante escuchar y caminar juntos. Muchas gracias.